El esplendor médico de Al-Ándalus es la sesión que va a desarrollar nuestro académico, don Manuel Concha, académico correspondiente en nuestra capital y auténtica autoridad como creemos. Es un académico cordobés de adopción, pero yo creo que la inteligencia y sabiduría que tiene lógicamente ha sido realmente importante, y esta ciudad ha tenido bastante suerte con caer en el año 1977, después de haber hecho ya su especialidad en la clínica Puerta de Hierro y haber estado como especialista en cardiología en hospitales de Madrid y de la FE de Valencia, recaer, digo, en el servicio, hasta que ha llegado en su universidad a tener la categoría de catedrático de la misma especialidad quirúrgica y en cardiología. Es de sobra conocido por todos nosotros y lógicamente no se ha limitado su publicística a simplemente mostrarnos todos sus conocimientos que posee en esa especialidad tan delicada como es la cardiología, y sobre todo la quirúrgica de la cardiología, y especialmente por sus aficiones también al mundo de flamenco y en definitiva al carácter humanista que aduna su persona. Creo que van a disfrutar ustedes con este esplendor médico en Al-Ándalus, porque últimamente ya jubilado de nuestra universidad está recogiendo y publicando prácticamente de su repositorio y de su acuñación personal muchos de los trabajos que ahora nos está dando a la estampa. Con la deposición de Rómulo Augusto en el siglo V, año 476, se extingue el Imperio Romano de Occidente. La decadencia de la cultura, ciencia y arte había empezado en Roma con anterioridad en el año 330, cuando Bizancio toma el nombre de Constantinopla, convirtiéndose en la capital cristiana del imperio. A partir de ese momento, siglo IV, el occidente europeo se deseliniza y el proceso se acelera cada vez más. El imperio greco-oriental prolongará su existencia hasta el siglo XV. El mundo islámico, con su expansión y su apogeo en el siglo X, será la piedra angular de la civilización occidental. La expansión del imperio árabe anexionó ciudades de Persia, Siria, Mesopotamia, cuya importancia en la historia de la ciencia y la cultura fue fundamental. La subida al poder de la dinastía abasí en el año 750 supuso una verdadera revolución en el mundo islámico, que afectó a todos los campos de la dinámica social, incluidos la ciencia y la cultura. Este imperio de los abasíes comprendía desde Al-Ándalus hasta Persia. En ese contexto, trasladada la capital de Bagdad a los abasíes, la ciudad comenzó el florecimiento cultural que duró los siglos VIII y IX, un florecimiento basado en la ciencia griega que había de verter al árabe. A partir del emirato de Muhammad y sus sucesores Al-Mundir y Al-Halak, es decir, en la segunda mitad del siglo IX y principios del siglo X, empiezan a florecer los primeros médicos andalusíes. Según son mencionados por Yuyul, entre los 6 médicos que este autor cita, 5 son cristianos.
Esta situación cambiará a partir del reinado de Abderramán III. En esos momentos, la tradición médica latina, personificada por Yahya Ishaq, hijo de médico cristiano y autor de 5 aforismos, a quien consulta con un monje del monasterio acerca del tratamiento que debería aplicarse al califa que sufría una otitis. La paz interna hizo que en Córdoba se dieran 3 culturas, más importantes en la época: judíos, cristianos y musulmanes. Un inmigrado oriental, Al-Arrani, realizó aportaciones importantes, llegó a la época de Muhammad y fue el que introdujo el gran remedio compuesto de diversos integrantes y se realizó la orientalización de la ciencia andalusí como en el mundo, como en lo político. También en lo científico, Córdoba se identificó de Bagdad y vemos que buscó sus propios caminos y así se pudo configurar la ciencia andalusí con características propias frente a lo mucho que había recibido en este siglo que acababa de empezar. Aquella ciencia fue dividida en 2 grandes grupos según su origen: el formado por las ciencias autóctonas o musulmanas, teología, gramática, ciencias judaicas, filosofía, y el de las ciencias importadas o no árabes, aquellas que se tradujeron en otros pueblos, fundamentalmente de los griegos, y eran medicina, geometría, anatomía, música. La medicina va sin duda a ocupar un lugar destacado por su propia importancia como ciencia y posiblemente también por la relevancia adquirida por los médicos que desempeñaron cargos políticos dentro y fuera de Córdoba en representación del califa. Así vamos a comentar las principales figuras médicas del Al-Ándalus. Albucasis es uno de los autores de obras médicas más reputadas en la historia de la medicina de Al-Ándalus. Incluso en la medicina árabe es un contemporáneo de los hechos que narrábamos arriba. Se trata de Albucasis. Albucasis nace en el año 936, el mismo año que Abderramán III, llegando a ser luego el famoso médico de la corte. Sobre la vida de Albucasis no existen datos históricos fiables, a pesar de que viajó frecuentemente a Bagdad y al Cairo y estudió profundamente los trabajos previos sobre la medicina y la cirugía. Por sus obras se sabe que llegó a ser considerado el primero y más grande cirujano de la Edad Media. En la enciclopedia suya titulada El Método, consta de 30 libros, de lo que se recopilan múltiples observaciones originales de Albucasis. Esa verdadera enciclopedia médica medieval, traducida fundamentalmente al latín, más tarde al hebreo y a otros idiomas europeos. Se mantuvo como libro de texto de cirugía en la mayoría de las universidades europeas durante 500 años. El primer libro de la enciclopedia de Albucasis trata de la teoría general de la medicina. El segundo libro es muy interesante, ofreciendo un amplio capítulo sobre la curación de las heridas. Los siguientes 23 libros de su extensa obra los dedicó a la descripción detallada de medicamentos, sus acciones, contraindicaciones y efectos colaterales. El libro 27 constituye de hecho el primer vademecum ordenado y útil donde se recopilan los medicamentos simples y compuestos por orden alfabético, y quizá para mí el más destacado es el libro 30, que es un verdadero tratado de cirugía donde se acompaña de las figuras de más de 200
instrumentos quirúrgicos, entre ellos modelos de tijera, cuchillos, bisturí, etc. Este famoso texto de la cirugía se divide en 3 partes, la primera dedicada al cauterio, la segunda a las operaciones con bisturí, cirugía de los ojos, hernias, partos, y la tercera parte a luxaciones y fractura, todo un adelantado en su tiempo en lo concerniente a la cirugía, describiendo las suturas con algodón y catgut, y siguió estrictamente los principios galénicos e hipocráticos. Referente a la importancia de la buena formación anatómica del cirujano y sobre todo el conocimiento de la medicina requiere tiempo, dedicación y maestro. Como Albucasis escribió, aquel que no toma en serio la anatomía está equivocado y matará a sus pacientes. Albucasis realizó diversas técnicas originales en cirugía vascular, que es mi especialidad, aparte del corazón. Entre las más importantes se encuentran las ligaduras arteriales, extirpación de paquetes varicosos, coagulación de hemorroides. Llama la atención que hace más de 100 años Albucasis, de 1000 años, Albucasis escribiera el siguiente texto: en los casos de hemorragia arterial, pon tu dedo índice rápidamente en el punto de sangrado y presiona hasta que el flujo sanguíneo se detenga. Al tratar de la arteria sangrante, ten sumo cuidado de no lesionar los nervios cercanos. Recuerda también que la hemorragia es una gran arteria y puede únicamente pararse de 4 maneras: por cauterización, por la sección y sutura de los extremos, por la ligadura fuerte y mediante aplicación de remedios que paran el sangrado junto a un vendaje compresivo. Así llegamos a las figuras cumbres del pensamiento medieval cordobés, con Averroes, no solo en el campo de la filosofía y del pensamiento, sino de la medicina. Averroes es quizá el español que más ha influido en el pensamiento universal. Nació en Córdoba en 1126, hijo de una distinguida e influyente familia cordobesa con tradición jurídica, ya que tanto su abuelo como su padre habían sido distinguidos juristas. Él mismo recibió una buena formación de leyes, aunque también de filosofía, teología, física y medicina. En 1168 se produce un hecho importante en su vida. Estando en Marrakech, el califa almohade de Marruecos y de España le encargó la traducción de Aristóteles, convirtiéndolo de esa forma no solo en el traductor, sino en el comentador más importante del pensamiento aristotélico del mundo occidental. Tuvo una importante labor política y recibió el encargo del califa de traducir a Aristóteles, sino que se convirtió también en su amigo, nombrándolo cadí de la ciudad de Sevilla, cargo que ocupó durante 3 años. Allí conocería al médico sevillano Abenzoar, que tanto influiría en su formación como médico. No obstante, su ciudad siempre sería Córdoba, de la que volvió al cargo y sería cadí. En 1182, nombrado médico Abu Yusuf, pero las intrigas palaciegas y los enemigos que nunca faltan, sobre todo en las personas excelsas, consiguieron enemistarlo con el sultán, acusándolo de hereje, algo fácil en aquellos tiempos, y una persona de mente abierta y crítica como lo era Averroes, a consecuencia de ello es desterrado a Lucena, en Córdoba,
donde existía la mayor comunidad judía de España. Solo estuvo 3 años en el destierro, puesto que fue llamado por el sultán de Marruecos, donde le perdona y muere poco después, el 10 de diciembre de 1198. Averroes le dio un gran vuelco a la corriente filosófica dominante, los neoplatónicos, influenciado por Avicena. Fue más real y asumió la filosofía de Aristóteles, dedicando gran parte de su vida a comentarlos. Entre sus obras médicas distingue el Kuliyat, que se divide en 7 libros. La primera innovación aparece en el orden y sistematización que presenta. La más conveniente para la ciencia, dice él, la anatomía, la fisiología, la terapéutica, higiene y la medicación. Sigue el concepto aristotélico e introduce conceptos muy importantes. Demuestra los grandes conocimientos anatómicos sobre el hombre y la mujer, y asimismo ya nos habla de la famosa enfermedad que luego se denominaría de Parkinson. Y él relata: he visto, escribe, muchos que sufren de temblor, pero cuando apoyan los miembros en el suelo o en una superficie firme, se les calma al cabo del tiempo, típico de la enfermedad de Parkinson. Distingue perfectamente la dieta mediterránea y dio mucha importancia a los ejercicios. Uno de los libros está dedicado a la triaca. La triaca era definida como un preparado farmacéutico usado antiguamente, compuesto de muchos ingredientes, entre ellos opio, el antídoto contra las mordeduras de los animales venenosos, etc. Su origen hay que remontarlo al rey Mitríades VI, alrededor de los años 160-163 a.C. El rey de Pondo se puso en práctica por primera vez la idea mediante la conjunción adecuada de todos los antídotos particulares conocidos en un solo componente, que se consideraba la triaca. El médico cordobés Ibn Yulyul fue el autor del primer tratado sobre la triaca en al-Ándalus. Luego aparecían las obras de Maimónides. La variante que aparece en la tríada mágica de los distintos autores son numerosos, sin embargo coincidirán por lo general en el capítulo selectivo de sus utilidades y fines. Por lo que respecta al opúsculo de Averroes, compuso sobre la triaca, se incluyen sus escritos originales. Su obra original se conserva en la biblioteca del Escorial, así como la reflexión sobre la triaca de los médicos antiguos y su utilidad curativa, sobre todo tomada de forma habitual, inmuniza contra los efectos derivados de cualquier veneno. El sentido de la medicina de Averroes no puede captarse si no se tiene claro que la medicina es un saber mixto de ciencia y de arte curativo. Nuestro tiempo ha codificado el saber médico como ciencia biológica, pero cuando llega la hora de curar, o al menos de aliviar sin apearse del pedestal científico, el médico recurre a la práctica. Si un curioso se entretiene en leer la farmacopea del siglo XIX de nuestra época y la compara con la actual, observará apenas un 10% de los fármacos citados en aquella se conservan en nuestro tiempo. Pasamos también a otro personaje muy importante en la medicina al-Ándalus, que es Maimónides, que es la gran figura del pensamiento cordobés, que nace en Córdoba el 30 de marzo de 1135, solo 9 años después
que Averroes, y también desciende de familia de jueces por familia paterna. Era judío cordobés. Su fama va más allá del judaísmo de la ciudad de Córdoba, porque Maimónides resulta ser una figura universal. Maimónides, que fue filósofo, teólogo, jurista, médico, representa la figura cumbre del judaísmo medieval. También como Averroes, Maimónides tuvo que beber la amargura del destierro, consecuencia de la intolerancia de los almohades. Desde Córdoba huyó a Almería, que entonces estaba bajo dominio cristiano, donde vivió algunos años y posteriormente se fue a Fez, también dominado por los almohades como Córdoba, pero al parecer más tolerantes que los del Andaluz. Permaneció en Fez cerca de 5 años, después tuvo una breve estancia en la región de Palestina para terminar en Egipto, donde precisamente ejerció como médico al servicio del rey, del servicio del Solimán. Maimónides siempre estuvo interesado por la medicina, había leído las principales obras de su tiempo y había mantenido con los médicos más famosos, pero la decisión de ejercer como médico la tomó cuando muere su hermano David, que era quien aportaba los recursos económicos en la casa. Atendiendo solamente a su obra médica escrita y conocida, podemos elegir sus conocimientos en este aspecto. Así, en su compendio de la obra de Galeno, Comentarios a los aforismos de Hipócrates, nos muestra su profundo conocimiento de la medicina clásica todavía vigente en su época. Pero tal vez donde con más extensión y variabilidad se comprueban sus conocimientos clínicos sea en su libro La medicina de los aforismos de Mosé, la obra médica más extensa y más importante de Maimónides. En cuanto a la postura terapéutica, él la va a basar en un firme acerto previo. No basta con curar al enfermo del mal que sufre, sino que hay que enseñarle a cuidarse, dándole indicaciones necesarias para no enfermar más. Por eso Maimónides insistirá en la prevención de las enfermedades más que en su tratamiento médico, dicho. A este respecto asegura que has de saber que la medicina es una ciencia sumamente necesaria al hombre en todo lugar y en toda época, no solamente en caso de enfermedad, sino también en estado de salud. Se estaba avanzando a los tiempos modernos. La medicina preventiva constituye pues la base de la literatura médica de Maimónides, estando presente de forma especial en sus aforismos de Mosé y en 4 capítulos del Tratado sobre el régimen de la salud. En su guía de perplejos aconseja seguir una higiene mental, cuya finalidad será mantener el equilibrio absolutamente necesario, no solo como un simple objetivo moral, sino como ventaja que ha de reportar a la salud en general. En su discurso sobre la explicación de los accidentes, detalla en el capítulo 21 todo el régimen de vida que debe seguir el sultán al que está dedicado la obra, ofreciendo, junto a los consejos prácticos, dieta, baños, ritmos y horarios de trabajo, medicina psicoterapeuta, tales como pasear a caballo, oír música, contemplar obras de arte. Maimónides da importancia suma al estado anímico del enfermo y su repercusión sobre la enfermedad. Una de las peculiaridades que se advierte en los escritos médicos de Maimónides, peculiaridad por otra parte extensiva a toda la literatura árabe de dicha temática, es su única preocupación por la medicina interna. A pesar de ello, Maimónides trata de la cirugía
aunque sea brevemente, en el capítulo 14 de su libro de medicina. Hablemos ahora de un tema especialmente importante: ¿cómo era la asistencia médica en el Al-Ándalus? El desarrollo cultural y científico de las abasíes en el oriente musulmán conlleva la necesidad de crear el bimaristán, de bimar enfermo están lugar, donde se curan los enfermos, donde se centralizan los recursos y el control de las personas enfermos, al estilo persa, donde la creación de estos centros u hospitales se multiplican desde finales del siglo IX. Es a partir del siglo X cuando los hospitales institución se expanden por todo el mundo islámico. En poco de 100 años se crean 5 en Bagdad, se crean el cual hay uno con mucho renombre que sabemos que tenía 24 médicos, oftalmología, cirugía, traumatología, y también se dedicaba a la docencia. Después del viaje andalusí, escribió del hospital de Bagdad: el barrio de la Puerta de Basora está el zoco del hospital, que es una pequeña ciudad donde se encuentra el célebre hospital de Bagdad, que está al lado del Tigre. Los médicos la visitan cada lunes y jueves, y así examinan a sus enfermos y aplican el tratamiento que les es necesario. Por todo Oriente, Alejandría, El Cairo, Bagdad, Damasco, etc., se extienden los hospitales o los maristanes y existían como realidad urbana, como un espacio y función definida, con una organización diferenciada. Poco después se diferenciarían los hospitales asistenciales para enfermos mentales. En contraste con el imperio abasí, en el occidente musulmán no se conoce la institución hospital hasta los almohades. El califa Al-Mansur funda hacia 1191 el famoso y magnífico Maristán de Marrakech. Aquí se emplea el término de bimaristán por su influencia oriental. Luego se referirían siempre como maristán. Curiosamente, con la penuria de datos sobre la situación hospitalaria en Al-Ándalus, contrasta el gran número de ellos en los reinos del norte, donde abundan no solo los hospitales y monasterios, sino las instituciones reales y las promovidos por particulares. Sabemos que había aljamas, ciudades, para los enfermos con dolencias impurificantes en los espacios periurbanos. Los médicos andalusíes acudían a los hospitales orientales a aprender, volviendo luego a sus tierras de origen con los conocimientos y las técnicas aprendidas, aunque no se hubieran desarrollado la influencia hospitalaria. Las madrazas y los hospitales entran en el Al-Ándalus en el siglo XIII. El enfermo acomodado o con suficientes recursos se cura en su propia casa, a la que acude el médico a visitarles. Igual ocurre cuando la gravedad impide su movilización, sea rico o pobre. Cuando no hay medios cerca, los enfermos son trasladados a lomos de mulos. Cuando estos se pueden movilizar, iban a la botica y a la casa del médico, y así la fama de los mismos es conocida por el número de pacientes que habían esperado en la puerta. Por otro lado, es importante saber también que la sociedad islámica creó unos espacios urbanos diferenciados en extramuros, como se ve en la diapositiva, alejados del contacto con la gente, que estaban organizados y tenían también una administración propia. Ellos controlan también el estado sanitario de la población. No solo se habla de leprosería, sino de espacios asistenciales donde se
apartaban otros tipos de enfermedades, el llamado hospital de barrio. Pese a la carencia de instituciones sanitarias propiamente dichas, en el siglo X ya en Córdoba se habla de colegio de médicos, donde se llevaba un escrupuloso registro de los médicos ejerciendo un control gremial de las facultades o el cual le facultaba el ejercicio o se le negaba. Fundamentalmente el ejercicio de la medicina al-Ándalus consistía en aprender la ciencia de Oriente para luego ejercerla en el al-Ándalus. Se inicia así en la época de Abderramán II, siguiendo la época de Abderramán III, cuando la medicina andalusí se encuentra plenamente arabizada, o sea, helenizada. Un primer representante es el médico Rabini, alrededor de 1950, buen conocedor de la dieta hipocrática y autor de un tratado sobre medicamentos compuestos, la primera obra de su género publicada en el Al-Ándalus. El conocimiento más importante de la época es la revisión del árabe oriental de la materia médica de Dioscórides, que se encargó un médico judío cordobés, Hassai Saprut, ayudado por el monje Nicolás y el propio Yuyul. Desde Bizancio, Constantino VII Porfirogeneta mandó al califa Abderramán III un ejemplar de la materia médica de Dioscórides, incompletamente traducida, y que el monje Nicolás, junto a los médicos que tenía en la corte, tradujeron completamente la obra y superando la traducción oriental a otras muchas lenguas. La obra de Dioscórides supuso en la ciencia andalusí un hito y se convirtió en referencia indispensable para todos los científicos del momento y los siglos posteriores. Las aportaciones a una farmacología andalusí nacieron precisamente en la obra de Ibn Yuyul, escrito sobre los medicamentos de la triaca, en la que el autor pasa revista a los componentes del auténtico antídoto universal. Veamos, para finalizar, la aplicación de los conocimientos de la medicina andalusí a la salud cardiovascular. Como decía Averroes, cuando el aceite procede de aceitunas maduras y sus propiedades no han sido alteradas artificialmente, puede ser asimilado perfectamente por la constitución humana. Albucasis comentaba: los mejores aceites son aquellos que tienen un aroma y un perfume y un gusto agradable y están exentos de acritud y acidez, es lo que conocemos como aceites vírgenes en la actualidad. Maimónides comentaba que las grasas de entrañas del animal son demasiado nutritivas y producen una sangre fría y espesa en relación al aumento de los lípidos que dan lugar al colesterol. Y hablando del vino, que es otro de los componentes de la dieta mediterránea, Hipócrates, 460 años antes de Cristo, comentaba: el vino es cosa apropiada para el hombre si en salud como en enfermedad se le
administra continua y justa medida. Podemos concluir con la frase de Demócrito, que decía: esperan la salud de los dioses y no comprenden que ellos mismos son los artífices de sus vidas, de su salud, de su enfermedad y de su muerte. Para terminar, debemos concluir cómo en Córdoba se dio ese alto grado de la medicina andalusí que fue trascendiendo a toda Europa a través de las traducciones desde el árabe al latín y fue enseñada en las mejores universidades de Europa. Córdoba fue el foco de irradiación de esta medicina que en Europa todavía no se conocía. Por último, me gustaría agradecer al presidente, a don José Cosano, y a la Junta Directiva la amabilidad de facilitar que pueda hablarles a ustedes, y espero que les hayan gustado esta charla que hemos querido introducir sobre la medicina andalusí. Gracias a todos y que lo pasen bien. Muchas gracias.